Muy buenas tardes, nos encontramos en este momento con mi compañero José Leonardo Huertas, Alejandra Medina, somos estudiantes de Psicología de TC y nuestro invitado, el profesor y docente de la Universidad Minuto de Dios, Julio Barbosa. Profe, muy buenas tardes, muchas gracias por tardes. aceptarnos y Buenas tardes. dedicarnos este tiempito. Con gusto. Queremos hacerte una entrevista sobre una materia que vemos nosotros que se llama procesos cognitivos superiores. Okay. Vamos a hablar sobre la metacognición y pues voy a empezar a hacerte unas preguntas para que desde tu experiencia nos expliques cómo la manejas. Bueno, primero, ¿qué es la metacognición y para qué sirve en las instituciones educativas? Bueno, en lo que yo entiendo, yo soy ingeniero industrial. Para mí la metacognición es esa capacidad de autorreflexión que tiene uno diariamente en su actuar, en su pensar y en su vivir. Es ser capaz de hacer una retrospección, entrar dentro de uno mismo y poder analizar los resultados y los procesos que uno va viviendo con respecto a sí y a las personas. Okay. Segunda pregunta, siendo la metacognición un proceso de aprendizaje, ¿cree que su desarrollo se da únicamente a través de los docentes o de las instituciones educativas? Bueno, yo pensaría, tú dices que cuál es la importancia de las entidades educativas. Me quiero contestarte la primera pregunta. Es fundamental, pero no solamente en las instituciones educativas, sino yo pienso que en la vida práctica, en la vida diaria. A mí me gusta mucho en mi minuto cuando hablamos de la praxeología, que es un proceso del ver, el juzgar, el actuar y la evolución creativa. De alguna forma yo hago ese proceso personal en lo cotidiano, en mis relaciones con la familia, con los estudiantes, con los compañeros, en la sociedad misma, y trato de que esa metacognición, que es fundamental, no solamente, yo creo que no solamente sea en la universidad o en las instituciones educativas, fundamental que sea allí, en donde enseñemos a nuestros estudiantes a estar en un proceso de reflexión, de autoconstrucción, de autoevaluación, y sobre todo que se vaya retando a sí mismo y vaya descubriendo sus avances y sus posibilidades. Entonces yo creo que es fundamental, pero no creo que se restrinja solamente a las instituciones educativas, sino abierto a nuestro ámbito laboral y personal. Totalmente, yo conozco personas que son muy empíricas, que tienen una capacidad de autoanálisis y de reflexión impresionante. Entonces yo pensaría que es más una forma de vida que uno va adoptando, que las instituciones deben ayudarle al estudiante, más en el programa de psicología, para que uno pueda evaluarse y conocerse a sí mismo y construirse desde lo más profundo. De acuerdo, profe. Entonces vendría la pregunta de ¿qué factores psicológicos pueden influir, según su criterio, a través de los modelos de educación metacognitiva? Bueno, los factores son muchos. Yo pienso que el entorno familiar, el entorno laboral, las mismas metas, la misma forma en que la persona se percibe a sí mismo. Uno encuentra estudiantes que todavía no saben cuál es el sentido de la vida. Entonces yo les hablo de Víctor Frank, les hablo de una serie de elementos que sé que los va a ayudar a aterrizar, ¿no? Uno pensaría que entrar a la universidad es solamente llenar la cabeza de conocimientos. Total. Y cuando me dicen que de la estadística yo tengo que formar al estudiante integralmente, yo lo entiendo como un reto interesante para ir más allá de la simple estadística. La estadística es una herramienta fundamental para todos los profesionales, pero ese espacio y ese momento que tengo yo allí, donde tengo 40 futuros profesionales expectantes, de alguna forma abiertos a lo que yo puedo darles, entonces yo pienso que hay muchos factores, el lograr la atención, el venderles la idea, el motivarlos, el ilusionarlos con ser cada vez mejores seres humanos, creo que son factores que le ayudan a uno a que ese proceso de metacognición se dé en cada uno de sus estudiantes. De acuerdo. ¿Qué beneficios existen para los alumnos de su clase emplear un pensamiento metacognitivo? Bueno, fundamental. Yo trato que ese pensamiento, yo trabajo con psicología y yo pienso que el psicólogo ante todo es ser un ser humano integral. Y el ser humano integral se contempla así como un todo en proceso de desarrollo, de construcción, de evaluación, de logros, de retos, de fracasos. Pero a través de eso, sobre todo un ser humano que está interesado en otro ser humano. Y pienso que cuando mi estudiante, que yo lo tengo un periodo muy corto, que cada periodo es muy breve, logro emocionarlo con la idea de conocerse mejor, yo creo que he logrado algo, ¿no? Yo pienso que el hecho de que el estudiante pase por mi salón de clase y me recuerde
y diga, profe, es que esto que usted dijo, esto me llegó, y uno no cree, hay cosas que uno pensaría que son muy generales, pero hay una palabra que llega a cada uno particularmente. Sí. Entonces, yo digo, como decía un conferencista, cuando yo voy a una conferencia, Dios y yo sabemos lo que vamos a decir. Cuando llego a la conferencia, solamente Dios sabrá lo que va a decir. Y entonces, yo hago como esa partecita, ¿no? Como ponerme en las manos de Dios, que es el que lo ubica uno en el sitio preciso, en el momento justo, y como que es un instrumento, ¿no? Yo pienso que como sentirse eso, la metacognición a mí me ha servido para conocer mejor a Julio Barbosa, entender que la oportunidad única que tengo de ser docente universitario y trabajar con psicología la debo aprovechar y que no me puedo limitar solamente a enseñar números. Sí, señor. Sí, es correcto. Viendo la importancia que efectivamente que la vivo yo, que el profe le da a los alumnos, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades metacognitivas que debe tener para el acompañamiento que emplea hacia el aprendizaje de los estudiantes? ¿Como docente? Como Okay. docente. Como docente, una lectura. Yo leo los rostros, leo las actitudes, leo las posturas. Yo cuando entro al salón de clase yo les estoy saludando y yo de alguna forma, no me pregunten cómo, yo distingo quién tiene dificultad, quién está emocionalmente con ganas de explotar, quién dejó el cuerpo ahí, se fue a hacer un mandado, una vuelta. Y yo de alguna forma ya percibo, porque para mí la educación es algo masivo. Sí. Yo no tengo 40 IDs o cerebros allí sentados percibiendo todo mi sabio conocimiento, sino yo percibo que hay 40 personas allí, 40 mundos, que cada uno trae su propia vivencia, su propia carga, y que si yo en esos 40, una hora, 2 horas que puedo estar con él, de alguna manera le puedo dar una respuesta o le puedo dar un indicio de cómo ser mejor ser humano, lo debo hacer. Es como un compromiso personal, pienso yo. Entonces la lectura, yo leo mucho los rostros, me encantan las actitudes, yo miro cómo se mueve, cómo piensa, cómo hace cada cosa y cómo hace yo pensé, cómo llegarle a cada quien. Sí, señor. Continuando bajo ese mismo tema, ¿qué procesos metacognitivos manejamos o qué metodología enseñas para que este tipo de habilidades los alumnos la tomemos, o sea un aprendizaje para nosotros? Lo que tú analizas, ves los rostros, ¿qué habilidades metacognitivas usas para que nosotros aprendamos también de lo que tú nos enseñas? Bueno, fundamental la confianza. Si yo genero un ambiente de confianza, un ambiente agradable, desde que entramos yo normalmente me quedo con los 15 minutos del profe. Sí. Y esos 15 minutos del profe es un ablandarlo, es decir, oiga, sí, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, tómese un tiempito y como que aproveche este espacio para tomar un segundo aire. Entonces primero genera una confianza, un ambiente en el cual el estudiante se empodere de su propio proceso. Total. ¿Sí? Yo pienso que si el estudiante no se siente protagonista de la clase, si no se siente protagonista de cada momento, no se siente protagonista de su propia vida, pues en realidad como que no tiene sentido el enseñar estadística o enseñar la materia que sea. Porque sus mercedes son los que a la hora del té tienen que apropiarse de ello, porque cuando estén con un paciente, yo te lo he dicho y lo he dicho muchas veces, cuando ustedes están con un paciente en su consultorio, eso es un momento de verdad único. Y su merced no puede decir, es que esa materia no me gustó, o ese, ay, el profe no lo entendí, o... es complejo. Entonces uno tiene que estar, ustedes tienen que estar en un proceso de confianza, de aprendizaje. Yo quiero estar, yo les digo, hay que cambiar el concepto de me toca a yo quiero. Cuando me toca estar porque me programaban, porque me toca ver estadística, ¿no? Es psicólogo, las matemáticas nos les quedan mucho. Pero nos toca. Pero nos toca verla, pero cuando yo logren cambiar el switchcito y nos toca por yo quiero. Por yo quiero. Esa vaina cambia toda la perspectiva. Fíjate, profe, que estás adelantándote a una de las preguntas que estamos haciendo y te la voy a hacer de una vez para que me la completes. Claro. Dice, ¿de qué manera aborda un problema por falta de atención de uno de sus alumnos? La falta de atención puede ser motivada por muchas cosas. Tiene hambre, no ha almorzado, está desde las 6 de la mañana correteando la ciudad, haciendo las prácticas, haciendo una cantidad de cosas. Pero ¿cómo la puede abordar? ¿Cómo yo la puedo abordar? Bueno, dentro de lo que yo decía de los rostros, yo siento cuál no está en mi salón de clase. Yo lo percibo y me voy acercando a él de alguna forma, le llamo la atención, le digo, ¿y por qué esa mirada tan perdida? ¿Qué te pasa? Hoy no te siento conmigo, alguna cosa así.
Entonces la persona como que siente, uy, sí, pero es conmigo, se dio cuenta, yo estoy acá. Entonces eso como que lo obliga a tomar un segundo aire, lo que les decía yo, porque las personas llegan con mucha carga. Yo los sábados percibo que llegan con mucha carga de la semana y eso hay que ayudarles a que liberen un poco esa tensión. Entonces mis 15 minutos, tú no has estado en mis clases, mis 15 minutos yo hablo de política, de economía, de sociología, de sexología, de lo que pasó en la semana, y soltamos un chiste, alguna cosa, o tocamos a alguien importante, hablamos de Víctor Fry, esas cosas. Bueno, por ejemplo, nosotros estamos en un salón de clases y tenemos, en nuestro caso, hay 40 estudiantes, por ejemplo, en nuestra aula. Y no todos tienen la misma recepción para adquirir los conocimientos. ¿De qué manera tratas de nivelar o de dar un nivel a esta educación metacognitiva? Eso es importante lo que tú has dicho, nuestra educación es tayloriana, donde todo es masivo, ¿cierto? Por eso las filas y por eso uno detrás del otro y todos deben percibir lo mismo en el mismo tiempo. Sí, señor. Eso no es cierto. Cada ser humano es un mundo particular y especial y maravilloso. Y a unos, por ejemplo, hay unos chicos que son especiales para el lenguaje, para entender cosas del cerebro, en el caso de ustedes, pero la matemática no es lo suyo. Entonces yo tengo que venderle el cuento a cada uno particularmente. ¿Cuándo aprovecho yo? En los parciales. Imagínate, yo hago un parcial y les explico en el parcial. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Profe, se me olvidó. ¿Y por qué no te acuerdas que yo dije esto y esto y esto? ¿Y tú cómo te sientes? Ah, bien, profe, gracias. Ah, ya me acordé. Entonces yo aprovecho. El parcial. Yo aprovecho mis parciales para hacer un poco más de pedagogía. O sea, yo no sé si los profes lo harán, pero yo explico en los parciales. Sí. Y a cada uno, ¿cómo te digo? Aquí estoy perdido. Las tablas están graves. Profe, para estar calculado así, pues no se la dejé sacar. Entonces, como que lo voy abordando y voy evaluando cómo es su proceso. Qué buen método. Bueno, profe, ya casi finalizando este proceso, la entrevista y el conocimiento que nos has entregado, ¿qué tanto influyen las relaciones interpersonales que tienen el alumno en su hogar, en el colegio, para que el aprendizaje metacognitivo y desarrolle una o buena mala manera? O sea, dependiendo lo que tú hablabas de la carga laboral o de la carga en el hogar, ¿cómo manejas o cómo influyes tú en esas relaciones? Por ejemplo, yo no sé si te has dado cuenta, pero hay momentos en que los estudiantes están muy cargados y yo digo alguna palabra y cuando noto que aflora una lágrima, y allí toqué una fibra. Y entonces a veces se generan emociones, a veces lo contagian a uno. Y es muy chévere porque el ambiente del salón cambia de un ambiente de clase clásica a un consultorio familiar donde como que sienten la libertad, como que yo quiero hablar, como que yo lo interesante. No es fácil que las personas puedan relacionar lo académico con lo laboral y con lo familiar. Normalmente se hace un rompimiento y entonces la persona está en todo su problema de casa, enfermedad, soledad, abandono, conflictos, violencia intrafamiliar, cualquier cantidad de cosas se pueden presentar. Y le dice, no, entra al salón de clase y olvídese del mundo, pero no es cierto, porque ella de alguna forma tiene su mundo allí presente. Y está atado. Claro, fundamental. Entonces, era lo que tú decías anteriormente, cuando una persona trae una carga emocional tan grande, ¿cómo hace para entenderlo? Está ahí. Una matemática. Está el pensamiento en otra parte y no podemos realmente estar Entonces, concentrados. lo que yo trato de contagiar a mis estudiantes es ese deseo de vivir, de encontrar esa razón de vivir, ese sentido a la vida y con base a ello empezar a reconstruir. La semana pasada encontré una niña que tiene un montón de problemas y dije, bueno, hagamos la ingeniería. Partemos del más complicado al menos complicado y analicémoslo. Y empezamos entre los dos a buscar soluciones. Cuando te digo, ay, pues no eran tan difíciles. Sí, entonces como que el hecho de meter ingeniería, que los ingenieros somos expertos en solucionar problemas, mezclado con la estadística, mezclado con la psicología, mezclado con todas las cosas, le da a uno como un ambiente, yo digo que una bendición de Dios estar aquí porque aprendo mucho. Yo como docente aprendo mucho de mis estudiantes y ese aprendizaje me sirve para los otros que necesitan un poquito más de refuerzo. Es una cosa, esa metacognición para mí es un proceso de constante cambio, de constante cuestionarse, de constante autoconstruirse, pero en función de los demás. Sí, perfecto. Y ya finalizando, ¿cuáles son las habilidades metacognitivas que debe tener el docente para el acompañamiento que empieza hacia el aprendizaje de sus alumnos? Bueno, yo pienso que centrarse en cada estudiante, un sentido humano de percepción, de entender que el que está ahí
no es un alumno, porque es que es muy complejo cuando uno dice un alumno es el que necesita, y muchas veces el que necesita soy yo que estoy al frente. Y a veces los estudiantes con un abrazo, profe, te veo cansado, profe, ese tipo de cosas lo dicen uno, wow, sí, chévere, que están percibiendo lo que yo estoy sintiendo. Me dicen, profe, ¿qué te pasa hoy? Estabas tenso. Entonces ellos también se... Pues mire que lo interesante es entender que somos seres humanos construyendo a seres humanos, porque vamos a atender a seres humanos. Es fundamental para mí ese sentido de pertenencia a una humanidad en la cual todos necesitamos de todos. Entonces cuando yo docente me percibo no por encima, sino al igual, necesitado, pero que entre todos nos construimos, las cosas fluyen. Qué bueno, profesor. Yo en el alma le agradezco muchísimo y agradezco la gran retroalimentación que me acaba de regalar, porque además de ayudarnos con una entrevista, creo que me dio una muy buena lección. Bueno, gracias a ustedes. Sí, profe, muchísimas gracias por escogerme y por darme la oportunidad. A mí me encanta hablar. No solo yo tenga el beneficio, la alegría de compartir con el profesor Julio, sino que también todos con los que estudiamos lo conozcan y ojalá algún día tengan clase con él, porque es una persona que nos enseña muchísimo, nos aporta a nuestras vidas y hace que nuestra visión cambie un poco, más humanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias por el Gracias. Muchas gracias. Chao.